Guerrero Flores como el líder oficial del Tren de Aragua, pero se sospecha que el grupo podría tener al menos 2 líderes más y que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero. Sangrientos motines, cuerpos desnudados, migrantes secuestrados y toma de rehenes en vivo durante la emisión de un noticiero de televisión. El crimen organizado y el narcotráfico son las principales amenazas que enfrenta América Latina este 2024, y prueba de ello es la crisis de violencia extrema sin precedentes que atraviesa Ecuador. En la actualidad, de hecho, la violencia de los narcos es responsable de la mitad de los homicidios en Latinoamérica. El Tren de Aragua es una megabanda criminal venezolana originaria del estado de Aragua. Tiene sus bases en la cárcel de Tocorón. La organización es una megabanda, grupo criminal con más de 100 integrantes, que según Inside Crime, tiene presencia en al menos 6 estados de Venezuela y en países como Brasil, Bolivia, Perú y Chile, teniendo un importante incremento en sus actividades en el extranjero durante el año 2020. Actualmente está siendo liderada por Héctor Niño Guerrero. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te contaremos toda la historia de esta banda criminal que se originó en Venezuela y se extendió a lo largo de toda Latinoamérica. Así que, comencemos. Se formó con un colectivo del Sindicato de Construcción del Tren en el estado Aragua, cobrando sobornos para colocar empleos dentro de la construcción entre el 2007 y el 2010. Nunca llegó a concretarse la obra por decidida, según el Plan Socialista Nacional de Desarrollo Ferroviario de 2006, y cuyos miembros procedieron a dedicarse a actividades delictivas como extorsión, secuestro, robos y homicidios. El Tren de Aragua ha sido responsable de asesinatos y extorsiones con el objetivo de aumentar el control territorial sobre el narcotráfico y el contrabando. Según autoridades, cuenta con aproximadamente 2.700 miembros, entre sicarios y personas que colaboran en labores de inteligencia. De acuerdo con Inside Crime, para 2018 el grupo contaba con más de 200 miembros en libertad y miles más dentro de las cárceles venezolanas, como la cárcel de Tocorón, en Aragua. Según la periodista venezolana de investigación, Rona Rísquez, no cree en esta versión. Para ella, los orígenes de la banda se situaron en el descontrol en las cárceles de Venezuela y la participación de una figura dentro de las cárceles llamada el PRAN, es decir, líderes máximos en movilizar temas económicos de una organización criminal. Lo concreto es que había una banda que operaba fuera del centro penitenciario de Aragua, conocida como Tocorón, liderada por José Gabriel Álvarez Rojas, alias el Chino Pedrera, que cayó abatido al enfrentarse al CIP en febrero de 2016. Esto coincide con el nacimiento de los pranes y su control de las cárceles. Algunos de los miembros de la banda pasaron por la prisión de Tocorón, donde conectaron con sus líderes, dando inicio al Tren de Aragua. El director del Observatorio Venezolano de Violencia, el sociólogo Roberto Briceño León, agrega el dato de que en el 2005, el gobierno de Hugo Chávez cedió el control interno de las cárceles a los propios presidiarios a través de un acuerdo en el que se eliminaba el control externo, y ellos se encargaban de mantener el orden interno de la cárcel y evitar. No obstante, todo salió mal. Según Rísquez, cree que hoy son alrededor de 5.000 miembros. La banda continuó creciendo sustancialmente en 2019. Fuentes policiales confirman que durante la llegada al poder de Tarek al-Aissami a la gobernación del estado de Aragua en 2012 y 2017, las actividades del grupo fueron en aumento tanto dentro como fuera del estado. La peligrosa banda es dirigida desde el centro penitenciario de Aragua por Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, sentenciado en 2018 a 17 años. Se le suele identificar por su uso de color negro o verde militar. Ahora bien, vamos a analizar cómo opera esta banda criminal en cada país de Latinoamérica, en donde se ha comprobado su actividad criminal. Venezuela. A pesar del aumento de sus actividades criminales, el grupo ha enfrentado la resistencia tanto de grupos criminales como de las autoridades. Organizaciones criminales como los Carajitos Locos del 19 han sido los principales en enfrentarse al Tren de Aragua, pero varios de sus miembros han muerto en enfrentamientos con integrantes tanto de la megabanda como las autoridades. También las fuerzas de acciones especiales han realizado operaciones en contra de estas organizaciones criminales, dejando varios criminales muertos. A pesar de esto, las autoridades venezolanas son acusadas de acusar civiles y asesinar extrajudicialmente a miembros de bandas delincuenciales. Se ha denunciado que Nicolás Maduro solicitó ayuda al Tren de Aragua para reprimir las protestas en Venezuela de 2017. La solicitud, según, fue hecha a través de Tarek al-Aissami. En la madrugada del 4 de mayo del 2019, un contingente de militares y policías fueron emboscados en una zona montañosa entre las ciudades de Magdalena o Palo Negro cuando acudía a responder a un llamado de apoyo de los efectivos que protegían una finca propiedad de las Fuerzas Armadas. La emboscada fue presuntamente cometida por el Tren de Aragua. Una fuente policial
consultada por El Pitazo, declaró que al día siguiente los reclusos celebraron la muerte de los funcionarios de seguridad, organizando una gran fiesta. El 21 de marzo, 2 integrantes de la banda del Tren de Aragua murieron en un enfrentamiento con efectivos policiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, esto en la ciudad de Maracay. Según el cuerpo policial, los funcionarios realizaban investigaciones para desmantelar la banda y análisis de trazas electrónicas. El 29 de mayo, medios de comunicación locales reportaron la muerte de un miembro de la banda en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, en un supuesto enfrentamiento con funcionarios del CIP. Inside Crime reportó que el 11 de junio, efectivos policiales detuvieron a 4 integrantes de la banda en Las Vegas de Tariba, Táchira, cuando transportaban 40 kilos de marihuana hacia el estado de Barinas. Inside Crime concluyó que la detención de los miembros de la banda demuestra la expansión del Tren de Aragua al estado Táchira y la operatividad en la zona. En junio, un incendio ocurrido en las instalaciones de la galletera Puig, en la zona industrial de Las Tejerías, estado de Aragua. 2 días después, funcionarios policiales confirmaron las versiones ofrecidas por vecinos y testigos, que señalaban como responsable a la banda del Conejo del Tren de Aragua, siguiendo órdenes del líder de la megabanda criminal, Héctor Guerrero Flores, recluido en el centro penitenciario de Aragua, más conocido como Cárcel Tocorón. Extraoficialmente se conoció que el ataque fue cometido por venganza, después de que los dueños de la empresa se negaran a pagar un soborno. En septiembre de 2023 fue desalojado el centro penitenciario de Aragua, en la llamada Operación Liberación Cacique Guaycaipuro, con 11.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías, durante la cual un mayor de la Guardia Nacional Bolivariana murió durante el operativo. El centro penitenciario controlado por el Tren de Aragua poseía una piscina, una discoteca, un estadio de béisbol, un cajero automático, un parque infantil y un zoológico, además de túneles para entrar y salir libremente. El líder de la megabanda criminal Héctor Guerrero Flores, alias El Niño, se fugó de la prisión antes del operativo, junto con otros 40 reclusos. El gobierno informó que la fuga masiva del penal se efectuó a través de túneles antes de que se produjera la intervención militar. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, la intervención al penal de Tocorón fue negociada y permitida por El Niño Guerrero. Sobre el paradero del Niño Guerrero se especuló que podría haber fugado hacia Colombia o al Perú, junto a cabecillas subordinados. Colombia. Autoridades de la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, han denunciado la presencia del grupo criminal en la zona. El coronel José Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dijo que el Tren de Aragua estaba entre los grupos responsables del recrudecimiento de la violencia en la zona de la frontera. El Tren de Aragua fue responsable del asesinato de un ciudadano colombiano que actuó como el contacto entre el Tren de Aragua y miembros del Clan del Golfo, en el norte de Santander. Esto en abril del 2019. En respuesta, el Clan del Golfo asesina a varios miembros del Tren de Aragua, entre ellos a José Luis Arramera Franco, alias Illavo. El 17 de diciembre de 2020 es capturado en Medellín Freddy González, cabecilla de la organización en zona de la frontera entre Colombia y Venezuela, y quien busca consolidar la alianza con el Clan del Golfo. El 25 de mayo del 2021, fuertes combates entre el ELN y el Tren de Aragua, aliado del Clan del Golfo, en busca del control de la frontera en la trocha La Playita, en San Antonio. Hubo numerosos heridos. El 3 de agosto la banda delincuencial del Tren de Aragua atacó y abatió a 2 disidentes de las FARC en el río Arauca, a bordo de una canoa, empezando una guerra por el control total del tráfico del río. Uno de ellos era el cabecilla de la zona, José Leonardo Guerrero Estrada, alias El Mono, del Frente Décimo de las disidencias de las FARC. El 4 de agosto las disidencias de las FARC torturaron y asesinaron al lanchero que transportó a los miembros del Tren de Aragua y alias Ferli, decreta plan pistola contra la organización criminal venezolana y restringe el paso después de las 6 p.m. El 8 de agosto de 2021 aparecen los cuerpos asesinados de alias El Camionero y de alias Chupón, cabecillas del Tren de Aragua, a las orillas del río Arauca. En vendetta por las muertes de alias El Mono, otras personas muertas o desaparecidas serían víctimas inocentes o colaterales. El 12 de agosto, subalternos de Darwin Rafael González Castillo, alias El Enano, jefe máximo del Tren de Aragua en Apure, lo entregan a manos de la disidencia de las FARC-EP, junto con otros cabecillas de la organización. El 13 de agosto aparece el cuerpo asesinado de alias Aarón, cabecilla del Tren de Aragua, que había sido retenido por las disidencias de las FARC-EP, junto con alias El Enano. Se deja una nota al lado de su cadáver. Este es un mensaje para todos los que pertenecen al Tren de Aragua. Ese mismo día detona un artefacto explosivo frente a la barriada 20 de julio en Arauquita, dando una advertencia a los vendedores de gasolina ilegal del Tren de Aragua. El 15 de agosto, miembros de las disidencias del Gentil Duarte ejecutan a otros 2 integrantes del Tren de Aragua en la frontera de Arauca, Apure. El 16 de agosto,
las disidencias de las FARC-EP ejecutan a Dumar MacGyver Méndez, alias MacGyver. Miembros de la guerrilla le dejaron un papel sobre el cuerpo que decía, por informante. Se le culpa de dar información de los movimientos de alias El Mono al Tren de Aragua. El 17 de agosto es asesinado por las disidencias de Gentil Duarte, el jefe máximo del Tren de Aragua, en Arauca, Darwin Rafael González Castillo el Enano, por la muerte de alias El Mono. Posteriormente aparece un video en donde se incrimina a la policía de tener nexos con bandas criminales. El 24 de agosto sucede una masacre donde son asesinados 3 venezolanos por las disidencias de Gentil Duarte, por pertenecer al Tren de Aragua. Sobre sus cuerpos dejaron el panfleto en el que se lee, Plan Pistola, Tren de Aragua, en Saravena, Arauca, dejando en firme su intención de desaparecer a la banda criminal de toda la frontera. Tras una masacre en la que fueron hallados 3 cuerpos con aterradoras señales de tortura en bolsas en la ciudad de Bogotá, el 25 de agosto de 2022, el director de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Carlos Triana, declaró que los autores del crimen y numerosos crímenes similares en la ciudad son miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, este crimen fue perpetrado por la banda Satanás contra miembros de la banda del Tren de Aragua y los costeños. Las autoridades afirman que los crímenes consisten en la tortura y asesinato de miembros de bandas rivales, principalmente con el objeto de hacerse con el control de los mercados ilícitos en la ciudad, en particular el de las. El 12 de septiembre se responsabiliza al Tren de Aragua durante el asesinato de 23 ciudadanos en Bogotá. La última semana de agosto fueron hallados en bolsas los cuerpos descuartizados de 4 personas en diferentes puntos de la capital colombiana. En octubre detienen a 14 venezolanos y 5 colombianos, presuntos integrantes del Tren de Aragua, entre ellos un teniente de la Policía Nacional, quien alertaba de los operativos a la banda. No fue hasta el 21 de diciembre del mismo año que fueron arrestados en Chapinero, alias Macaco y Jesús, cabecillas de la banda en la capital colombiana, y señalados de estar relacionados con los cuerpos desmembrados. El 8 de agosto de 2023 aparece un video en el que se muestra integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo con armas largas, emitiendo un comunicado sobre la presunta toma completa de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, además de declarar objetivo militar a la organización venezolana del Tren de Aragua, a la cual tienen decidido expulsar de la capital de Colombia para obtener el control total del narcotráfico en conjunto con miembros de la llamada Oficina de Envigado. Esto se habría dado por la molestia de los narcos colombianos por el cobro de extorsiones a sus prestamistas en el exterior, en lo que se convertiría en una histórica guerra entre bandas criminales en Bogotá. La guerra arrancó cuando el 5 de septiembre de 2023, sicarios del Tren de Aragua acribillan a Starly Torres Murci, señalado de ser cabecilla de la banda delincuencial Los Paisas, en la localidad de Bosa, en Bogotá, dando el primer campanazo para marcar su entrada a la zona. Sin embargo, un día después, el 6 de septiembre, miembros de Los Paisas acribillaron a 2 venezolanos llamados Eduardo Toledo de 38 años y Richard Requena Caraballo, mientras Tren de Aragua, con amplios antecedentes judiciales y señalados de ser responsables de ordenar la muerte de Starling con el fin de pelear el control del narcotráfico en la zona. El 7 de septiembre, miembros de Los Paisas torturan y arrojan desde un vehículo Mazda rojo el cuerpo del venezolano Gabriel Alexander Díaz Jiménez, reconocido integrante del Tren de Aragua y con procesos judiciales vigentes en Venezuela, en el estado de Cojedes, e identificado por la DIJIN como cabecilla de la banda venezolana en la localidad de Bosa, Bogotá. Se cree que habría sido entregado por sus subalternos para evitar una confrontación directa entre los paisas y el Tren de Aragua, en el sur de Bogotá. El 8 de septiembre fue asesinado Kemi Enciso Moreno, alias Key, ciudadano venezolano, dejando 5 venezolanos asesinados en 2 días, solo en la localidad de Bosa, Bogotá, expulsando finalmente al grupo de la zona. Acorde a la Policía Nacional del Perú, se estima 2.700 integrantes que forman la rama local del Tren de Aragua para 2022. Al año siguiente, el grupo criminal operó al menos 8 distritos en Lima, Perú. El 3 de agosto de 2018, 5 integrantes de la banda fueron arrestados en Lima, siendo el primer reporte de la banda criminal en el país. En septiembre de 2019, cometieron el crimen en SMP. El megaoperativo Virgo 2023 desarticuló a la facción del Tren de Aragua denominada como Dinastía Alayón. El 25 de septiembre de 2023, el ministro del Interior del Perú, Vicente Romero, confirmó que el niño guerrero, cabecilla del Tren de Aragua, fue incluido en el programa de recompensas de la Policía Nacional. El gobierno peruano ofrece $500,000 $132,000 a quien entregue información sobre su paradero, si ingresa al país tras su fuga de una cárcel en Venezuela. Bolivia.
La presencia del Tren de Aragua en Bolivia ha pasado de manera desapercibida y casi sin ninguna novedad, pues cabe mencionar que desde hace mucho tiempo la policía boliviana se encuentra ocupada combatiendo la presencia de otras grandes mafias internacionales del narcotráfico, inclusive mucho más peligrosas como las brasileñas Primer Comando de la Capital, PCC, o el Comando Vermelho, CB, que se asentaron en el país desde hace varios años atrás, ya que cabe recordar que Bolivia comparte con el Brasil una inmensa frontera terrestre de más de 3.423 kilómetros, siendo esta la octava frontera más larga del planeta. El Tren de Aragua también ingresó al país, aunque solo tímidamente con algunos emisarios en algunas ciudades capitales, e instalando su pequeña base de operaciones en la localidad fronteriza de Pisiga. Se ha logrado establecer que estos emisarios realizan en Bolivia una intensiva búsqueda e identificación de las mujeres venezolanas que se encuentran en situación de calle, las cuales viven en las ciudades del eje central del país, como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, o también en Oruro, con el único objetivo de explotarlas contra su voluntad y si no traficándolas hacia Chile para prostituir. Estos emisarios también realizan extorsiones a familiares de las víctimas, obligándolos a transportar droga desde Bolivia hacia otros países, bajo amenaza de muerte, con la futura promesa de liberar a sus familias secuestradas. Chile. La Fiscalía Centro-Norte de Chile estaría investigando la actuación de la megabanda del Tren de Aragua en la frontera entre Bolivia y Chile para el ingreso por pasos ilegales de migrantes venezolanos, movilizándolos a través de pasos fronterizos no habilitados en el norte. En marzo de 2022 son arrestados en Puerto Montt miembros de la megabanda, los cuales fueron partes de operaciones de trata de personas y explotación sexual infantil, en un operativo de la Policía de Investigaciones de Chile, realizado el 17 de junio del 2022, teniendo lugar en las inmediaciones del Cerro Chuño, provincia de Arica, decomisando armas de fuego, municiones de distintos calibres y una granada. Se arrestaron a 17 personas que pertenecían al grupo denominado Clan Los Gallegos, cuales están vinculados con el Tren de Aragua. Los detenidos fueron formalizados por los delitos de tráfico y asociación ilícita para el tráfico de drogas, secuestro, tenencia de armas de fuego, entre otros más. Durante las pesquisas realizadas por la PDI se encontró un cadáver de un sujeto de 35 años, enterrado en una de las casas allanadas, barajando la posibilidad de que no sea el único cuerpo en la zona. En agosto de 2022, John Aker Javier Paredes Fagundés, apodado El Enano y líder del Clan Los Gallegos en Chile, fue descubierto con una sierra metálica en su celda, con la cual intentaría escapar del complejo penitenciario de Arica. En agosto del mismo año, 2 de los imputados fueron reformalizados por estos delitos, mientras las autoridades siguen buscando a los miembros de la célula criminal. Además, habitantes de la ciudad han estado reportando llamadas de extorsión a comerciantes y vecinos, las cuales incluso amenazan con secuestro o asesinato en caso de no realizar los pagos. En un informe de octubre de 2022 perteneciente a la Fiscalía, revela que el Tren de Aragua es el responsable de traficar más de 200 migrantes por semana a territorio chileno, además de aplicar varios cobros y extorsiones para obtener ganancias. Según expertos, el país no está preparado para enfrentar este tipo de delincuencia, especialmente de bandas extranjeras con un nivel de sofisticación como el Tren de Aragua, debido a los delitos perpetrados tanto en territorio chileno como boliviano. El 23 de diciembre del 2022, las fiscalías de ambos países crearon el Equipo Conjunto de Investigación, una oficina hecha para combatir delitos como la trata de personas y el tráfico de drogas. El 25 de enero de 2023 son capturados 17 venezolanos y un colombiano en la región de Tarapacá, en Chile, perteneciente a la megabanda criminal del Tren de Aragua. Entre ellos están Hernán David Landaeta Garlotti, alias Satanás, quien es solicitado por Venezuela, donde fue detenido en 2016 por doble homicidio y de donde escapó. Fue capturado en Perú en 2019 y estaba siendo juzgado por el ataque a un policía. Recibió comparecencia restringida. Al tomar la libertad, se escapó para Chile. El 20 de mayo detienen en Arica a la venezolana Yonahari Jacqueline Navarro, alias La China, que operaba bajo sus órdenes la comercialización de drogas, extorsión de comerciantes y la prostitución. Era la que se encargaba de la contabilidad del grupo, el brazo operativo del Tren de Aragua. Así operan 3 bandas venezolanas que se disputan crimen en Colombia. El Tren de Aragua, banda transnacional señalada como uno de los 9 grupos culpables de la violencia en Bogotá. La delincuencia y el microtráfico de Bogotá están siendo controlados por migrantes. Los Gallegos.
La policía lleva contabilizados 59 detenidos de esta agrupación hasta el momento. El 23 de mayo, en operativo en Coquimbo, Tarapacá, Chile, detienen a 8 venezolanos, 2 dominicanos y un colombiano, pertenecientes al grupo delictivo, en una investigación que inició con la detención de 3 personas por delito flagrante de un autobús que se trasladaba a la región transportando 28 pasajeros extranjeros indocumentados, y en su interior se encontraron 170 kilos de droga, cannabis y cocaína. Se detuvo en varios operativos a 11 personas y 2 autobuses interprovisionales propiedad del grupo adquiridos por este tipo de traslados. Brasil. En 2019, el secretario de Seguridad Pública del estado Roraima de Brasil, Olivan Jr., alertó sobre la creciente presencia de criminales venezolanos en la ciudad de Paracaima, ubicada en la frontera con Santa Elena de Guairén, estado Bolívar de Venezuela, que se identificaban como parte del pranato venezolano que es liderado por Héctor Niño Guerrero, Bran de la cárcel de Tocorón, en Aragua, y líder del Tren de Aragua. En 2021, la megabanda se unió al Primeiro Comando da Capital, en Roraima, una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil. Método de reclutamiento. El Tren de Aragua suele reclutar personas que ya están en prisión, las cuales van escalando posiciones en el grupo criminal por su antigüedad o por la lealtad que muestran a Niño Guerrero. Las investigaciones arrojan que todos los reos que están en Tocoro tienen el visto bueno del líder, y quien no cuenta con su aprobación no puede ser trasladado al penal. Muchos de los presos son sometidos a tratos esclavizantes, son trasladados a las zonas mineras y fronterizas como mano de obra para trabajar en los negocios de la organización, principalmente narcotráfico, explotación ilegal de oro y contrabando de chatarra. Los otros tipos de reclutamiento se hacen de forma local en cada comunidad en el que se tiene presencia de la banda. Captan a adolescentes de ambos sexos, los invitan a fiestas, les ofrecen dinero, comida y ayudas para sus familias, según una fuente que investiga la organización. Agrega que los niños de 10, 11 y 12 años de edad los ponen a hacer cosas pequeñas, como mandados. Deben ir a las bodegas y negocios a entregar notas o buscar comidas. Luego son entrenados para acciones delictivas como sicariato y secuestro. La organización tiene zonas de entrenamiento para formar a los delincuentes. A los que son más arriesgados los llevan con ellos y los van enseñando a manejar las armas. Se han detectado centros de entrenamiento en los municipios de Santiago Mariñón y Santos Michelena, del estado de Aragua, según la fuente. Modus operandi. La organización delictiva ha utilizado los corredores de los migrantes para desplegarse, instrumentalizando estas rutas para pasar desapercibidos y así traspasar las fronteras, sin mayores dificultades. En esas mismas rutas de aproximación atraen a personas en situaciones precarias para reclutarlos o explotarlos sexualmente. Resalta Inside Crime que el grupo comienza con la captura de sus víctimas, generalmente venezolanos indocumentados que se encuentran en Venezuela, Colombia o en las trochas o pasos fronterizos que conectan a ambos países. En ciudades como Cúcuta, Colombia, hay gente que te organiza todo el viaje y capturan sobre todo a los menores. Hacen todos los pases por los senderos hasta llegar a países como Perú. Todas las denuncias que me han llegado son del Tren de Aragua, dijo a Inside Crime, un experto en temas migratorios que opera en la frontera colombo-venezolana. De esta manera, en países como Colombia, el Tren de Aragua se ha involucrado en el tráfico de migrantes, prometiendo el traslado ilegal de un país a otro, incluso pasando por varios países. En Chile, el grupo también estaría incursionando en el delito de trata de personas, donde la persona es retenida en contra de su voluntad, utilizando la fuerza u otras formas de coerción para obligarla a prestar servicios, incluyendo de índole sexual. Así lo constató la Defensoría del Pueblo de Colombia, que en su alerta temprana 035 de 2020 aseveró: no existen políticas públicas que permitan un abordaje de la crisis migratoria, no en clave de organismos de seguridad, sino en términos de protección internacional y garantía de derechos. Esta es la razón por la que los migrantes terminan siendo víctimas de las redes de trata y tráfico de personas, en las que están involucrados los grupos armados en alianza con constructoras de criminalidad organizada de carácter transnacional como el Tren de Aragua. Estos delitos están correlacionados y existen alianzas entre grupos criminales para capturar a las víctimas y llevarlas por pasos fronterizos ilegales. Por su parte, el informe del fantasma del Tren de Aragua aparece en Colombia. Con muertos en bolsas, el diario El País reseñó que los primeros registros de la presencia de la organización criminal en territorio colombiano pueden rastrearse desde 2018 y que su expansión se evidenció en medio de las restricciones del coronavirus, mientras que la frontera permanecía cerrada y las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela estaban rotas. Además, se ha enfrentado a múltiples grupos, especialmente el grupo subversivo, el Ejército de Liberación Nacional, por el control de los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia. Aunque estas confrontaciones
parecen haber disminuido en intensidad desde 2022, según Inside Crime. Grandes urbes como Bogotá no son ajenas a este fenómeno criminal. Como lo mencionó El Espectador, el Tren de Aragua ha logrado establecerse en diferentes puntos estratégicos de la capital colombiana, que no son solo foco de prostitución, sino también de otros delitos como el tráfico de estupefacientes, contrabando o mercancías y arma de fuego, incrementando de esta manera su economía criminal. Su asentamiento en otras grandes ciudades de Latinoamérica como Lima, Quito y Santiago, así como el inminente proceso de avance hacia otros países, nos conduce a advertir que en efecto nos enfrentamos en un caso de delincuencia organizada transnacional, según la definición de The Global Organized Crime Index. Uso de la violencia. La violencia del Tren de Aragua comienza en la misma cárcel de Tocoro, donde atacan a aquellos reos que no cumplen con sus normas. Los castigos van desde un disparo en la mano hasta la muerte. Estos castigos los trasladan hasta las comunidades en las cuales tienen poder. Si un personal incumple en las normas impuestas por la megabanda, le tocan la puerta de su casa, lo sacan y lo pueden mantener hasta delante de la fila, según las fuentes. Secuestro. Una persona familiarizada con la situación y que prefiere mantenerse en el anonimato por medio de represalias de la banda, aseguró que el Tren de Aragua ha ganado mucha fuerza porque reclutan niñas. Las consiguen en Venezuela, las traen engañadas y se las venden al Cártel de México, el de Sinaloa, que también está esperando en Villa Rosario y La Parada. Y eso es silencioso, porque desaparecen muchas personas, por ejemplo en Las Trochas, manifestó. Muchas de las jóvenes que cruzan la frontera por Las Trochas son engañadas, obligadas a prostituirse o forzadas a realizar transmisiones en vivo en sitios web pornográficos. Participación de la mujer. Esta organización delictiva tiene entre sus filas a mujeres que ejercen papeles muy relevantes. Muchas de ellas están desplegadas en cada una de las comunidades que el Tren de Aragua controla y se encargan de repartir las bolsas de comida de los CLAP. Estas mujeres además son la máxima autoridad de los consejos comunales y ejercen el monitoreo en el terreno. Cuando cuerpos de seguridad han incursionado en las comunidades, ellas son enviadas a declarar para rechazar las incursiones. En videos aseguran que es mejor estar protegidas por el Tren de Aragua que por la policía. Las madres, hermanas y esposas de los presos de Tocoro, que son integrantes del Tren de Aragua, fungen como los ojos de estos reclusos en la calle. También vigilan el comportamiento de otros dentro de la prisión. Son usadas como señuelos en robos. Algunas mujeres son las encargadas de cobrar extensiones en divisas o transportar el dinero. En 2021 se registró la detención de una mujer en el estado de Miranda, que tenía nexos con el Tren de Aragua. ¿Cómo obtienen ingresos? El Tren de Aragua cobra a la causa un impuesto delictivo que anualmente podría rondar entre $1,5 millones y $2 millones, pero además controlan la venta de licor, la venta de drogas, apuestas ilegales, prostitución, etc., narra Izquiel. A su relato se une el del fotoreportero Jesús Moreno, quien asegura que tendrían poder sobre una mina de oro en el sur de Venezuela. Ellos le dan un porcentaje a un representante del Estado venezolano. Las prácticas ahí no son precisamente amigables, pues, de acuerdo con Moreno, quien comete un delito ahí es asesinado. Si es una mujer, lo bañan en azúcar y la amarran a un árbol. En 2 semanas muere por las picadas de las hormigas. Se dice que 2019 fue el año en que más creció el Tren de Aragua, pues llegó al punto en el que robaba hasta 70 vehículos por semana. Izquiel señala que esto coincide con la llegada de Tarek al-Saimi en la gobernación del estado. Según recoge El Tiempo, sobre el Aizami pesan graves acusaciones por narcotráfico y colaboración con el terrorismo, que, en julio de ese año, llevaron a las autoridades estadounidenses a ofrecer una recompensa de $10 millones por su captura, tras ser condenado por una corte federal. Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, es el líder oficial del Tren de Aragua. Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Chaga, y Johan José Romero, alias Johan Petrica, también están al frente de la megabanda, y juntos se autodenominan los Tres Papás. Se cree que las células que operan en otros países responden a esos liderazgos y se organizan a través de estructuras basadas en una filosofía de confianza y lealtad. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro asegura que la reciente incursión militar que retomó el control de la cárcel de Tocorón centró la operación del tren, significó el final de la organización. Los expertos coinciden que ese no
no es el caso, aunque la acción constituyó un duro golpe para la organización, pues lo despojó de su principal base de operaciones y del lugar donde reclutaban su mano de obra. Los líderes y otros miembros no fueron capturados y se desconoce su paradero, aunque no hay pruebas que permitan afirmar la existencia de algún tipo de alianza o negociación entre funcionarios del gobierno de Venezuela y un grupo criminal. No es la primera vez que las políticas del gobierno fallan en detener a las organizaciones criminales. El Tren de Aragua, por ejemplo, logró operar sin ningún obstáculo desde la prisión de Tocorón durante años, pese a que la custodia externa del penal estaba a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana. La estrategia del gobierno también falló cuando, desde 2017, envió un grupo de exterminio denominado FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales, para detener bandas criminales. La estrategia dejó más de 20.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mientras el crimen organizado sigue operando. Aunque la toma de la prisión de Tocorón constituye un duro golpe al Tren de Aragua, es demasiado pronto para hablar del desmantelamiento del grupo. Su control territorial, la visión estratégica del liderazgo de la organización, sumado a su capacidad de negociación y las rentas de más de 15 millones de dólares que logran generar cada año, son señales de su poder de resiliencia. El Tren de Aragua tiene de cabeza a las autoridades de la región. Según inteligencia policial, esta organización delictiva venezolana aprovecha el éxodo migratorio para camuflajearse e ingresar a los países de la región sin ser detectados. Son como fantasmas que se camuflan entre los miles de migrantes venezolanos que escapan de su país buscando mejores días. Los miembros de la organización delictiva Tren de Aragua aprovechan la diáspora de sus compatriotas para diseminarse por Latinoamérica. Su objetivo es ingresar a países como Ecuador, Colombia, Perú o Chile, sin levantar sospechas o realizar contactos con bandas de crimen organizado para entrar en el negocio del tráfico de cocaína y de fentanilo. Y es precisamente esta modalidad de ingreso la que tiene en alerta a las policías de la región, ya que es muy complejo detectar a los integrantes del Tren de Aragua entre los miles de migrantes de Venezuela que caminan por el continente. Pese a que el Ministerio del Interior de Ecuador, Juan Zapata, aseguró que no hay registros de esta peligrosa banda delictiva en el país, la policía local investiga su presencia en el territorio nacional. Fuentes de inteligencia policial sospechan que en Ecuador habría al menos 150 miembros de esta organización que habrían ingresado en los últimos años por pasos irregulares fronterizos. Es más, ellos buscarían alianzas con bandas criminales locales para traficar drogas. Y no solo eso, también se acercan a cárteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para participar en el negocio ilícito de la cocaína y del fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína. También tienen interés en la minería ilegal en el país, aunque en menor escala. La organización no tiene intenciones de participar en un enfrentamiento armado con los demás cárteles, ya que aún no tiene la capacidad bélica necesaria. El Tren de Aragua tiene intereses ilegales en Argentina y hasta en Paraguay, donde se ha detectado la presencia de fentanilo a gran escala. Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos, asegura el 23 de septiembre que han desmantelado totalmente la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Lo dijo tras conocerse la captura de 88 de sus miembros, tras una intervención gubernamental en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua Norte, donde se formó esta banda. Pero por si las dudas, la cabeza de Héctor Guerrero, alias El Niño, el líder de esta organización criminal, ya tiene precio. Una vez que las autoridades de Perú ofrecieron una recompensa de $132,000 a quien logre ubicarlo, en caso de que ingresara a ese país. Ni la cárcel los detiene. El cabecilla de la organización criminal internacional El Tren de Aragua, en Perú, sigue dirigiendo esa red delictiva desde su prisión en el penal de máxima seguridad de Chalapalca, situado en la localidad de Los Andes del sur del país, informó el diario El Comercio. Una investigación publicada el domingo por el medio señaló que varios de los jefes en Perú de la red criminal, entre ellos el venezolano Héctor Prieto, alias Mamut, dan órdenes a través de audios desde la prisión y que esas grabaciones revelan que manejan plazas y amenazan desde la prisión. El cabecilla, quien en su país estuvo preso en la cárcel de Tocorón, ingresó a Perú de manera ilegal desde Brasil en 2021 y en enero pasado fue detenido por agentes de la Policía Nacional, junto a otras 11 personas en una vivienda del distrito limeño de San Martín de Porres. Perspectivas y desafíos.
La expansión territorial del Tren de Aragua por el continente supone un reto mayor, teniendo en cuenta la impunidad de su operación en Venezuela, donde tiene una base de operaciones ideal para que su criminalidad prospere. Además, la experiencia del grupo en el control de prisiones y la corrupción de los agentes de seguridad dificulta que las fuerzas del orden puedan actuar. La megabanda ha buscado replicar estructuras penitenciarias similares en Perú y Chile, donde las autoridades tienen menos experiencia en el trato con este tipo de redes criminales que se encuentran en prisión. Esta situación es una clara muestra de la complejidad y la magnitud de los desafíos que enfrenta la seguridad en la lucha contra el crimen organizado transnacional, que requiere de una respuesta integral que abarque aspectos de seguridad, migración, justicia y desarrollo social. En consecuencia, desmantelar a un grupo delictivo transnacional implica un esfuerzo conjunto y sostenido entre los países afectados. Para ello, es necesario fortalecer la cooperación regional de mecanismos como Ameripol para intercambiar información con fines de inteligencia, así como una comunicación sincrónica entre agencias de seguridad intergubernamental como Interpol en la persecución activa de la criminalidad. Se necesita una cooperación diseñada para tomar acciones preventivas, más que reactivas, y que den razón de las causas e implicaciones de este fenómeno criminal transnacional. Analice las diferentes experiencias, documente y socialice las problemáticas vividas en los territorios donde el Tren de Aragua se ha asentado. Esto como marco de referencia, pero que además siga los estándares legislativos para el Estado planteados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, cuyos objetivos se enfocan en promover la cooperación para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, el tráfico ilícito tanto de migrantes como de armas de fuego. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos en un próximo episodio, hasta la próxima.